en qué contexto histórico que se desarrolló, quiénes son los principales representantes, cuáles son sus principales características, ya tanto de la nueva narrativa hispanoamericana como también del boom latinoamericano, que son los temas que nosotros vamos a ver, chicos, el día de hoy. ¿Ok? Bien, vamos a empezar nosotros con la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Ya? ¿Qué significó? ¿Qué es? ¿Qué fue la nueva narrativa hispanoamericana? Miren, el contexto histórico en el que se desarrolla la nueva narrativa hispanoamericana, chicos, se da del año 1945 al año 1975. La llamada nueva narrativa hispanoamericana viene a ser el resultado del impacto de las corrientes literarias y vanguardistas, ¿ya? En el campo de los géneros narrativos. Los vanguardistas alcanzaron un rápido éxito en la poesía, miren, más o menos pues desde el año 20 y desde el año 30, ¿no? Es una etapa, miren, la nueva narrativa hispanoamericana en ese contexto histórico que se va a dar, ¿no? Es una etapa de modernización de los países latinoamericanos. Las estructuras tradicionales van dejando el paso a nuevas formas de organización de tipo capitalista, ¿ya? Gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, la modernización no resolvió, miren, a muchos de los problemas estructurales en América Latina, ¿ya? Hacia mediados o finales de la década del 70, casi todos los países latinoamericanos se ven comprometidos en graves situaciones de crisis. Dentro de ese contexto histórico, chicos, va a surgir la nueva narrativa, ¿no?, hispanoamericana, ¿ya? Como les decía, ¿no?, en el año de 1945 se evidencia pues la modernización de los países latinoamericanos. Se busca o se buscó alternativas al capitalismo como la Revolución Cubana. En los 70, ¿no?, vive una fuerte crisis de dictaduras en casi toda Latinoamérica, ¿ya? Entonces, la nueva narrativa hispanoamericana viene a ser el resultado del impacto de las corrientes vanguardistas en el campo de los géneros narrativos. Fue una tendencia que se desarrolló en Latinoamérica del año 1920 y 1970, ¿ya? Influida por las nuevas técnicas narrativas. ¿Cuáles fueron esas nuevas técnicas narrativas, chicos, que se dieron en la nueva narrativa hispanoamericana? ¿Ya? Una de las características, miren, chicos, que va a tener la nueva narrativa es la multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿A qué se refiere la multiplicidad de voces o puntos de vista? A ver, ¿quién recuerda? Porque nosotros cuando hemos hablado de la vanguardia también, ¿no?, también hemos tocado un poco estas características. A ver, ¿a qué se refiere, chicos? La multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Alguien, por favor, me podría decir a qué se refiere? Deducimos por su propio nombre, multiplicidad de voces o puntos de vista. Multiplicidad, ¿qué quiere decir? Varios, ¿verdad? Quiere decir varios. ¿A qué se refiere, chicos? ¿A qué se refiere? A ver, ¿no se te escucha? La multiplicidad de voces o puntos de vista, chicos, miren, la multiplicidad de voces o puntos de vista se va a referir, chicos, ya a que una narración pues ya no es dada, ¿no? No hay pues un solo narrador como normalmente pues se estaba pues acostumbrado, ¿no? El relato, ¿no?, es presentado desde varias perspectivas, ya sea desde distintos personajes o desde distintos narradores que van a plantear inclusive, miren, van a plantear inclusive versiones muy diferentes de los hechos, ¿ya? A eso se refiere, chicos.
¿ya? Otra de las características, miren, que nosotros podemos observar es el uso del monólogo interior o flujo de la conciencia. ¿A qué se refiere el uso del monólogo interior, chicos? ¿Ya? El monólogo interior es una técnica. Esta técnica va a permitir al narrador poder introducirse en la mente de sus personajes, ¿ya? Presentando la interioridad humana en toda su complejidad e incoherencia. ¿Ya? Esa también es otra de las características que tiene la nueva narrativa hispanoamericana. Ahora, otra de las características que nosotros estamos observando de la nueva narrativa hispanoamericana es la participación activa del lector. ¿A qué se refiere la participación activa del lector? ¿Ya? Esto se va a referir, pues, ¿no? A que las obras de la nueva narrativa hispanoamericana van a tener una estructura un tanto compleja, ¿ya? Por tener una estructura un tanto compleja, se va a requerir de un lector que se esfuerce por reconstruir el sentido global del texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a utilizar pues diferentes técnicas, como por ejemplo la ruptura del orden lógico y cronológico, ¿no? Del relato. ¿Qué quiere decir la ruptura del orden lógico y cronológico del relato? Quiere decir, chicos, que las narraciones ya no se van a dar de manera lineal, ¿ya? Ya no van a fluir de manera lineal como pues se había dado, ¿no? Siempre, es decir, desde el inicio hasta el final, con un inicio, con un nudo y con un desenlace. Sino que las obras se van a presentar, o los hechos de las obras se van a presentar en desorden, con cambios continuos, ¿no? De tiempo y también pues de espacio, ¿ya? E inclusive, ¿no? Inclusive los hechos se van a presentar de manera fragmentada, ¿ya? ¿No? Se usa pues técnicas muy similares a los del montaje cinematográfico, ¿ok? Otra de las características que tiene es el experimentalismo lingüístico. A ver, ¿a qué se refiere el experimentalismo lingüístico? Ya se refiere pues a que se va a buscar explorar al máximo la capacidad expresiva del idioma, ¿ok? No se busca explotar al máximo, entonces, la capacidad expresiva del idioma. Otra característica que nosotros tenemos es la incorporación de elementos irracionales, ¿ya? La incorporación de elementos irracionales, aquí lo onírico o dimensión de los sueños, las alucinaciones, lo fantástico, el absurdo existencial que era propio, pues, de la vida moderna, lo mítico, etcétera, ¿no? Se van a incorporar estos elementos irracionales, ¿ya? Otra de las características, miren, que tiene la nueva narrativa hispanoamericana es la transculturación narrativa. ¿A qué se refiere la transculturación narrativa? Es que se va a retomar, ¿no? Las tradiciones culturales de las regiones rurales o interiores, ¿ya? Pero recurriendo a las nuevas técnicas narrativas, ¿ya? Recurriendo a las nuevas técnicas narrativas como la incorporación de los elementos racionales, como la participación activa del lector, como la ruptura del orden lógico y cronológico en el relato, como el uso del monólogo interior, como el uso de la multiplicidad de voces o de puntos de vista, chicos, ¿ya? El cosmopolitismo es otra de las características, chicos, que tiene, pues, en la nueva narrativa hispanoamericana. ¿A qué se refiere el cosmopolitismo? Que muchos escritores, miren, se esfuerzan por modernizar la narrativa hispanoamericana, ¿ya? Atentos, pues, en especial a la problemática urbana, ¿no? Y se incorpora, pues, los aportes modernos de narradores europeos y también, pues, los aportes de narradores norteamericanos, como por ejemplo, ¿no? Proust, James Joyce, Kafka, Faulkner y también Hemingway, ¿ok? Por eso se dice que es, pues, el cosmopolitismo. Otra de las características es el realismo mágico
o lo real maravilloso. ¿Qué es el realismo mágico o lo real maravilloso? ¿Ya? En el realismo mágico, lo real maravilloso, se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, ¿ya? Integrando gracias, integrando elementos míticos que eran pues característicos de la cultura latinoamericana, ¿ya? A los aspectos pues insólitos o grandiosos de su geografía, de su historia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, a ver, esperen un minuto. Ay, ¿esto ya? No, no, no. Espera un minuto. A ver. No, no, Bien, chicos, entonces continuamos con el realismo mágico o lo real maravilloso. Como les iba diciendo, pues, no, en el realismo mágico se intenta presentar una visión más compleja, miren, así intenta presentar una visión más compleja, chicos, de la realidad. Ya integrando pues para ello elementos que son míticos, que son pues característicos de la cultura latinoamericana, ¿no? O de repente pues los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y de su historia. ¿Ok? Bien, miren, aquí tenemos, ¿qué es el realismo mágico? O también conocido como lo real maravilloso, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué es, chicos? Miren, el realismo mágico es una tendencia que va a presentar los acontecimientos de una manera exagerada, ¿ya? Presenta, miren, acontecimientos de una manera exagerada hasta el límite de lo creíble. ¿Ya? Planteando una superación del realismo, sin negarlo, solo añadiendo pues una dimensión mágica, maravillosa o misteriosa. Se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, como les decía hace un instante, ¿no? Y para ello va a integrar elementos míticos que eran pues característicos de la literatura o de la cultura latinoamericana, ¿no? Los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Se incorporan los elementos racionales de la realidad. El realismo centrado en el conocimiento racional de la realidad social, ¿no? Y se complementa con lo mágico, ¿no? Con lo mágico maravilloso, chicos, ¿ya? Con lo mágico maravilloso. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿no? El realismo mágico se define como la preocupación estética y el interés de mostrar lo irreal, lo extraño como algo cotidiano, como algo común. A ver, ¿qué obra pertenece, chicos, al realismo mágico? Obra máxima que pertenece al realismo mágico. A ver, ¿qué obra será, chicos? A ver, uno de ustedes que participe. ¿Se acuerdan? Peter Pan podría ser. No. Estamos hablando de obras, muy bien, ahí lo dijo Megan, muy bien. 100 años de soledad. 100 años de soledad es una obra, es la obra que representa lo que es el realismo mágico. Como les decía, en el realismo mágico, lo que se pretende es mostrar lo irreal o lo extraño. Muy bien, también, Jerico, en el reino de este mundo, muy bien, claro que sí. En el realismo mágico, lo que se intenta presentar, miren, es lo irreal, lo extraño, como algo que es cotidiano, como algo que es
común, ¿ya? Aquí Alejo Carpentier, por ejemplo, ¿no? Habla de lo real maravilloso en el prólogo de su novela El reino de este mundo, chicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ustedes de repente me preguntarán, si en 100 años de soledad, ¿en dónde vemos nosotros, por ejemplo, el realismo mágico? En varios momentos, chicos, eh, por ejemplo, cuando Remedios la Bella, que es uno de los personajes que tiene esta obra literaria, pues, ¿no? Eleva los brazos, miren, levanta los brazos, ¿no? Con una sábana blanca totalmente desnuda ella, ¿no? Y se eleva, pues, hacia el cielo, ¿no? O de repente, ¿no? Por ejemplo, cuando el nacimiento del niño con cola de cerdo. Esta obra literaria de 100 años de soledad empieza de la familia Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ¿no? Que son primos hermanos, que se van a casar, y la madre de Úrsula le había dicho que no tenía que consumar su matrimonio. ¿Por qué? No podía consumar su matrimonio, ¿por qué? Porque si consumaban, se embarazaba, pues ella podía tener los hijos con cola de cerdo. Entonces, durante 2 años no habían consumado su matrimonio. Hasta que un día, ¿ya? Hasta que un día, escuchen para que vean qué es lo real, el realismo mágico. Hasta que un día, en un enfrentamiento, en una discusión con Prudencio Aguilar, que es otro de los personajes de esa obra literaria, chicos, le va a decir a Arcadio Buendía, le va a decir de que él le puede hacer el favor con su mujer, ya pues que ellos no habían consumado su matrimonio. Obviamente, pues esta era una ofensa para él, ¿no es cierto? Esto puede ser una ofensa. Así es que, ¿qué es lo que hace él? ¿No? En un enfrentamiento, en un duelo, Arcadio Buendía mata a Prudencio Aguilar, ¿ya? Y el fantasma de Prudencio Aguilar, pues lo va a perseguir a él. Se aparecía en las noches en su casa, ¿no? Con baldes de agua, se lavaba las manos, y hasta que un día él conversa con él, pues, y le dice que se retire de ahí, ¿no? Y es por eso que Arcadio Buendía, pues, decide irse de ahí y se va pues a formar la ciudad de Macondo, que es la ciudad mítica que crea Gabriel García Márquez para su novela 100 años de soledad, ¿ya? Entonces, miren, en esta obra literaria, pues, Prudencio Aguilar, que había sido, miren, un personaje que ya había muerto, chicos, aparece, ¿ya? Aparece en esta, en esta, en esta, en esta obra, va pues a aparecer y conversa con él, ¿no? Y después pues va a ser también el motivo por el cual este va a volverse loco, ¿no? Después de haber fallecido, y cuando él esté en Macondo también va a aparecerse, o cuando Melquiades, ¿no? Que es otro, miren, de los personajes que tiene esta novela, que es pues el gitano, ya este gitano, pues que también, ¿no? Es prácticamente inmortal, porque después de haber fallecido no le gustó el lugar de los muertos, y regresa nuevamente a la ciudad de Macondo. Y estos hechos, estos acontecimientos, chicos, son vistos pues de manera muy normal, ¿ya? No es pues vista de una manera insólita. Por eso se dice que lo real maravilloso es cuando lo insólito es visto pues con mucha naturalidad, ¿no? Es visto pues como algo normal, como por ejemplo, ¿no? Que se te aparezca en este caso pues el muerto, ¿no? O como por ejemplo, pues, ¿no? De repente cuando Remedios la Bella, ¿no? Eleva los brazos. No es obra fantástica, por si acaso, por si acaso, ¿no? Para que hagan entonces son obras pues que están dentro del contexto de la ficción, dentro de la fantasía. No, no, pertenecen las obras dentro del realismo mágico. Por eso les estoy explicando, chicos, a qué se refiere, chicos, ya, a qué se está refiriendo. Ya, entonces, esta obra, pues, literaria es una de las obras una de las obras principales, ¿no? Que va a pertenecer, pues,
realismo mágico. Y como nos decía, ¿no? El reino de este mundo, alguien creo que escribió por ahí, que también, ¿no? Que es una obra que gira, pues, en torno a la esclavitud de los negros que habían sido traídos desde el continente africano a las colonias españolas y francesas de América, ¿no? Con el propósito, pues, de servir como mano de obra en el proceso productivo y extractivo de la época colonial. ¿Ya? Si bien en la trama literaria, ¿no? Se encuentran pues presentes otros temas como la guerra, lo religioso, lo imaginario, lo mágico, etcétera, todos ellos, ¿no? Giran sobre la dominación e invisibilidad de los pueblos africanos esclavizados por los blancos europeos, chicos, ¿ya? Entonces, en esta obra literaria, pues que también, miren, esta también es una obra literaria, pues que va a tratar, ¿no? Que va a narrar, miren, la transición de Haití, de la esclavitud a la emancipación y de la colonia a la república, chicos, ¿ya? Y en ella, pues nos va a contar, ¿no? Nos va a contar, ¿no? Cómo, miren, cómo los personajes aquí, ¿no? Por ejemplo, Macandal, que era pues un rebelde, y ahí viene lo real maravilloso, que muere, fallece, es quemado en la hoguera. Ya, los blancos, los de piel blanca, ven pues que Macandal, el negro Macandal, muere, fallece y desaparece. En cambio, los negros no ven que él muere, los negros ven, ya, miren, ven que pues se transforma, ya, se transforma en insectos, en mariposas, ya, una mariposa pues proveniente de Haití y logra así la libertad. Pero esa transformación, está lo re maravillosa, esa transformación solo lo ven los esclavos, ¿no? Y los, pues, iniciados de la religión vudú, ¿ya? El poder de cambiar de figura es una característica de las religiones, ¿no? Animísticas, ¿ya? Y aquí es, pues, exactamente lo que señala, ¿no? Lo que es, pues, lo real maravilloso, ¿ya? Lo real maravilloso. Entonces, los amos, te estoy dando ejemplo de lo real maravilloso para que no te confundas, ¿sabes? Los amos no se dan cuenta de esa transformación, ¿ya? Macandal es el ídolo de los esclavos en esta obra, ya que Macandal va a significar, pues, ¿no? La libertad y los poderes afroamericanos, como les decía. Los blancos no ven, los blancos ven que él se ha muerto, pero para los negros Macandal va a sobrevivir en la imaginación de ellos, es el impulso a querer buscar su libertad. Ya muchos van a ser seguidores de Macandal en sus ideales. El negro ve que sobrevive, ¿no? En diferentes insectos porque ha tenido pues una transformación y los blancos lo ven como que él pues simplemente ha muerto. Eso también es un ejemplo. Ese también pues sería un ejemplo, chicos, de lo real maravilloso, ¿ya? Y eso pues lo podemos ver en la obra de Alejo Carpentier, chicos. Bien, ¿cuáles fueron las etapas de la nueva narrativa? Ya, la nueva narrativa hispanoamericana. Como podemos observar, tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa emergente, que se da del año 20 al año 30, donde aparecen, pues, de manera incipiente algunas obras vanguardistas como las de Martín Adán, como como es, pues, la obra de Martín Adán, que es La Casa de Cartón, ¿ya? La otra es la etapa de consolidación, que se da del año 40 al 50. Aquí se publican obras de gran calidad, chicos, ¿ya? Y los autores, pues, representativos son Jorge Luis Borges, son Miguel Ángel Asturias, son Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, y también, pues, tenemos aquí a Juan Rulfo. Ya como hemos visto en ¿no? En los ejemplos que yo les acabo de dar, pues, ¿no? En la obra de Alejo Carpentier en El reino de este mundo, ¿no? Cómo se puede observar, pues, lo real maravilloso, chicos, ¿ya? Ahora, la otra etapa, que es la etapa de apogeo. En la etapa de apogeo es, pues, el boom, ¿ya? ¿No? ¿Recuerdan ustedes lo que fue el boom latinoamericano, chicos?
A ver, ¿qué recuerdan ustedes del boom latinoamericano? A ver, ¿me podrían decir qué recuerdan del boom latinoamericano? Acuérdense. A ver, ¿qué recordamos? A ver, ¿se acuerdan qué fue, como les iba comentando, el boom latinoamericano, chicos? ¿Me quieres preguntar algo? Mis ellos son los únicos autores que pertenecen. A ver, a ver, porque el mundo es ancho y ajeno. Decirlo alegría, los publica en el año 1941. Los ríos profundos de José María Gálvez en 58. Eso quiere decir que el indigenismo perteneció a esta etapa de consolidación. Cuando nosotros estamos hablando de, ¿no? El indigenismo fue un movimiento literario, miren, el cual trata de plasmar y de al hombre, al indígena, los abusos en el cual pues el hombre indígena era sometido, ¿ya? ¿No? Nosotros cuando hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, la nueva narrativa hispanoamericana viene a ser, chicos, viene a ser el resultado del impacto de las corrientes literarias vanguardistas. Es por eso que en la nueva narrativa hispanoamericana, los autores, eso quiero que escuchen, que me comprendan, los autores que pertenecen a la nueva narrativa hispanoamericana van a utilizar estas nuevas técnicas que van a llegar tardíamente. Miren, en el Perú, en este caso, llega todavía en el año, a partir del año 60, y esto se ve con Mario Vargas Llosa. Es decir, que esas técnicas nuevas, narrativas, no las podemos ver en autores como lo acaban de nombrar Jerico. ¿Ya? Sí lo podemos ver esas técnicas como la multiplicidad, la perspectiva múltiple, la cronología del tiempo, el lector activo, la narración objetiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿No? Después, pues, se ve, pues, aquí es diferente porque las características del indigenismo, chicos, ya del indigenismo, fueron, pues, otras en las cuales se buscó mostrar, por ejemplo, ¿no? De manera real cómo era, pues, abusado. Estamos hablando de las técnicas que se utilizaron, Estamos hablando de las nuevas técnicas que se utilizaron. Eso quiero que por favor ustedes se den cuenta. Ahora, en el caso de el mundo es ancho y ajeno, ¿ya? ¿Cuál es la temática que tiene el mundo es ancho y ajeno? No, es pues el apropiarse ilícitamente de las tierras, ¿ya? Sí, claro que sí. Ya, y esto nosotros lo podemos ver, chicos, miren, esto nosotros lo podemos ver, ¿no? En los antecedentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la etapa de la consolidación, escuchen, que se da entre los años 40 y 50, como ustedes lo están observando ahí, se publican obras de gran calidad, ¿ya? Que expresan, miren, las nuevas modalidades narrativas, desplazando paulatinamente al regionalismo, ¿ya? Va a desplazar, chicos, va a desplazar de manera paulatina, como les decía, al regionalismo. Ahora, ¿qué viene a ser el regionalismo? No sé si ustedes recordarán. A ver, ¿quién recuerda? ¿Se acuerdan de la obra Doña Bárbara? ¿Mm? ¿Recuerdan? Esa obra, por ejemplo, pertenece pues a lo que es el regionalismo, ya en el cual pues está ambientada, ¿no? Una mujer pues
así, ¿no? Con carácter bastante indomable, ¿no? Bastante fuerte en ese ambiente. Cuando nosotros hablamos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, estamos hablando de las técnicas que utilizaron los autores en aquella época, chicos. ¿Ya? ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Ya? Utilizaron diferentes técnicas, como por ejemplo, a ver, si nosotros nuevamente retrocedemos a la pregunta de su compañera, que quisiéramos comparar, pues, ¿no? El indigenismo, el regionalismo, no son los antecesores del boom latinoamericano. Claro, fueron obras antes del boom latinoamericano, pues. El indigenismo y el regionalismo son anteriores al boom latinoamericano. El boom latinoamericano es después. El boom latinoamericano ya pues es la modernización de los escritores, gracias a que Mario Vargas Llosa va a ganar el premio de Biblioteca Breve en el año de 1962. Ya, con su obra La ciudad y los perros, él va a ganar un premio. Y con ese premio de Biblioteca Breve, ¿ya? Él logra la internacionalización de autores latinoamericanos como, ¿no? Como Carlos Fuentes, como Vargas Llosa, el mismo Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. No, nosotros, no se confundan, estamos hablando no estamos hablando de la literatura peruana, no estamos hablando, recordemos que mucho de lo que llegó en la literatura peruana llega pues de manera tardía, chicos. Ya estamos hablando en general, ¿no? No de la literatura peruana. Vamos a comentar, y cuando nosotros hablemos acerca, pues, de la literatura peruana, vamos a comentar cuáles fueron, pues, las características y en qué contexto histórico se dieron, ¿no? Se dio por la literatura. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de autores, ¿no? Como Ciro Alegría, cuando nosotros hablamos de autores, como lo han dicho, de quienes más, de José María Arguedas, ¿no? Obviamente, son autores que van a pertenecer, si bien es cierto, sí, al indigenismo, con una temática muy, muy singular, con una temática, pues, muy particular, que trataron de mostrar al indígena, ya no por ejemplo, el hombre, pues, no sé, los autores que pertenecieron al indigenismo mostraron al indio tal y como era. Trataron de mostrarlo como era él. Un poco ya, pues, eh, capaz, pues, de luchar por sus derechos. Y eso lo vemos en El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo. No, que les van a quitar, pues, el pueblo de Rumi, ¿no? La comunidad de Rumi, que van a pues, quitarles, aprovechándose, ¿no? De la ignorancia, pues, de los indígenas. Ya aquí su alcalde, Rosendo Maki, que es pues el primer alcalde que va a luchar, no sin tener conocimientos científicos, sino aunados pues al empirismo, a la experiencia que él había vivido, lucha. Luego entra otro de los alcaldes, que es Benítez, ya el cual pues él también va a luchar. Y finalmente también pierde, ya, y los blancos, los gamonales, miren, los blancos les logran pues quitar sus tierras a ellos, los despojan ilícitamente de lo que ellos, pues, tiene otra temática, si tú te das cuenta, tiene otra temática, ¿ya? Ahora, en los ríos profundos sí, ¿ya? Por ejemplo, ahí sí podemos ver, ¿no? Aspectos míticos, por ejemplo, ellos, ¿no? Porque sería muy amplio, chicos, entrar en ese tema. Yo creo que la otra clase, ahí vamos a hablar acerca de la literatura peruana y ahí vamos a hablar acerca, pues, de personajes, de autores como José María Arguedas, ¿ya? Como Ciro Alegría, y ahí, pues, comentamos, ¿ok? Ahí mejor comentamos, porque ahora el tema es muy amplio, chicos. No solamente voy a hablar de la nueva narrativa hispanoamericana, sino vamos a hablar del boom latinoamericano, y son 4 autores de los que nosotros vamos a hablar. Bien, a ver. Entonces, les decía que la nueva narrativa hispanoamericana significó, ¿no? Que aparecieron, pues, nuevas técnicas, producto de la vanguardia. Ya les había comentado yo cuáles fueron esas nuevas técnicas narrativas, chicos, ¿ya? Y la última etapa, que es la etapa, pues, de apogeo, donde se va a dar el boom, que se da de los años 60 a los años 75, ¿ya? Esta gran producción narrativa es de muy alta calidad, como les decía, ¿no? Y tuvo, pues, un gran éxito, no solamente ya aquí en Hispanoamérica, ¿no? Sino que el éxito se dio, pues, de autores, ¿no? Se logró la internacionalización de autores latinoamericanos, ¿no? ¿Y gracias a qué? Gracias a que, como les decía, pues, hace un instante, Mario Vargas Llosa logró ganar el premio,
de Biblioteca Breve en el año de 1962, y con ese premio que él gana, pues, ¿no? Que se logra la internacionalización de los autores latinoamericanos, es que las editoriales, pues, europeas deciden invertir, ¿no? En obras de autores latinoamericanos, chicos. O sea, eso significó. Pero el tema que nosotros estamos haciendo, la nueva narrativa hispanoamericana, significó pues un aporte en cuanto a la narrativa. ¿Por qué? Porque aparecieron pues muchas técnicas nuevas como la que nosotros hemos visto, ¿no? La que nosotros hemos visto pues hace un instante, ¿no? Aparecen pues la multiplicidad de voces, el rompimiento lineal, ¿no? El querer pues buscar un lector que sea ya pues un lector un lector activo, ya no pasivo, ¿no? Porque había muchas veces pues que armar, ya había pues muchas veces que armar los textos, ya no se daban pues los textos de manera lineal como normalmente pues habíamos estado acostumbrados, ¿no? A que las obras serían pues en un inicio, con un nudo y con un desenlace. Muchas veces las obras empezaban pues a la mitad, ya las obras empezaban a la mitad, entonces se necesitaba que se vea pues un lector que sea pues activo y no pasivo, chicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dentro de las características generales de la nueva narrativa hispanoamericana está pues la incrementación de nuevas técnicas como el monólogo interior, que fue una técnica de la vanguardia, ya como el uso de la perspectiva múltiple, que también fue de ello, ¿no? Narran varios narradores, ¿ya? Inclusive, ¿no? Cada uno puede dar su propio punto de vista, ¿ok? Eso no lo vamos a ver, por ejemplo, en obras del indigenismo, chicos. Eso no se ve en obras de Ciro Alegría, no se va a ver en obras de, por ejemplo, de Arguedas, no, eso se ve en obras a partir, miren, a partir de Mario Vargas Llosa, sí, pues, porque Mario Vargas Llosa ya capta estas nuevas técnicas y aplica en sus obras literarias, en la conversación de la catedral, por ejemplo. La conversación de la catedral, por ejemplo, en esta obra, dura 4 horas la conversación, pero ellos retroceden al pasado, utilizan la técnica del flashback, rompen, rompen, como les decía hace un instante, ¿no? Rompen, pues, ¿con qué? No rompen con la narración, pues, ¿no? Como normalmente que se daba, pues, lineal, ¿no? Y la obra, pues, están conversando y de un momento a otro ya están en el pasado. Y desde el pasado se empieza a narrar y se empieza a contar, chicos, los acontecimientos, pues, que están sucediendo. Ya, entonces, hacen pues estos autores, estos representantes, ¿no? Hacen experimentos con la cronología de los relatos. Saltan del presente al pasado cuando van a recordar o del presente al futuro cuando ellos pues imaginan, chicos. ¿Ya? Cuando ellos imaginan. Bien, bien, y son estos pues los autores que van a aplicar esas nuevas técnicas narrativas. En Argentina tenemos a Jorge Luis Borges con su libro de cuentos ficciones y el Aleph. En Argentina tenemos a Ernesto Sábato con El túnel sobre héroes y tumbas. En México tenemos a Juan Rulfo con Pedro Páramo con El llano en llamas. En Uruguay tenemos a Juan Carlos Onetti con La vida breve y también El astillero. En Cuba tenemos a Alejo Carpentier con El reino de este mundo y también con El siglo de las luces. En Paraguay tenemos a Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, y también con El hijo del hombre. En Guatemala tenemos a Miguel Ángel Asturias, que fue Premio Nobel de Literatura en el año de 1965, con una de sus obras que es El señor presidente y también Hombres de maíz. ¿Ya? Vamos a hablar, chicos, un poquito acerca de uno de los grandes, miren, representantes, chicos, que nosotros tenemos, pues como es el Miguel Ángel Asturias, ya que es un escritor y diplomático de Guatemala que nació en el año de 1899 y murió en Madrid en 1974. Ya participó activamente en la política y diplomacia de su país. Tradujo el Popol Vuh de la cultura maya y recibió pues el premio Nobel en el año de 1967.
Dentro de sus obras principales tenemos Encuentros leyendas de Guatemala en el año de 1930. En novelas tenemos la novela más representativa de Miguel Ángel Asturias, que es El Señor Presidente, en el año de 1946. Ahora vamos a comentar un poco acerca de esta obra. Ya, Hombres de Maíz en el año de 1949, la denominada trilogía bananera, conformada por Viento Fuerte en 1950, El Papa Verde en 1954 y Los Ojos de los Enterrados en el año de 1960, chicos, ¿ya? Como les decía, una de las obras importantes que tiene Miguel Ángel Asturias es El Señor Presidente. Ya las obras de Miguel Ángel Asturias, chicos, ya están en las obras de Miguel Ángel Asturias está presente el realismo mágico. ¿Ya? Va a combinar elementos de la realidad actual con el trasfondo cultural de un pueblo. ¿Ya? Su obra de Miguel Ángel Asturias constituye, ¿no? Y va a contribuir también a la difusión, al impacto de la literatura, chicos, ¿ya? Precolombina en la literatura actual de los pueblos mestizos, ¿ok? Pone como protagonistas, miren, a las víctimas, ¿ya? Que eran pues sometidas al yugo de la dominación imperialista, ¿ok? Que resisten a la opresión, ¿ya? Manteniendo y reproduciendo, ¿no? En las condiciones pues más adversas una propia identidad. Y una de las grandes obras que tiene, como les decía, Miguel Ángel Asturias, chicos, es El Señor Presidente, ¿ya? Que es la novela fundamental de Asturias, ¿ya? Es una combinación de crítica realista de una siniestra dictadura con una sucesión de pesadillas donde el surrealismo juega pues un papel, ¿no? Importante dentro de una expresión literaria que es pues alucinante, chicos, ¿ya? Miren, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Un poco para que ustedes puedan conocer pues de qué trata esta obra literaria, ¿ya? Esta obra literaria, chicos, El Señor Presidente, ¿no? Trata pues acerca, miren, Manuel Estrada Cabrera no solo fue un abogado y político guatemalteco, ¿ya? Que perteneció pues en el poder por más de 2 décadas, sino que también Manuel Estrada Cabrera, miren chicos, se va a convertir en la inspiración de Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Para poder pues escribir esta obra, ¿no? El Señor Presidente, que es una novela, ¿no? Que aparece en el año de 1946 y que también fue una novela, miren, que fue llevada al cine, ¿ya? La trama de esta obra, ¿no? Está pues marcada por el régimen dictatorial, el terror, la maldad y la muerte, ¿no? Que comienza pues a desarrollarse en el Portal del Señor, que era un sitio, miren, a donde se agrupaban los pordioseros como Pelele, que era un hombre pues que al escuchar la expresión madre se fastidiaba, se enloquecía, ¿no? Hasta el punto tal de que había llegado a matar al coronel José Parrales por haberlo pues despertado al grito de esa palabra. ¿Ya? Y tras cometer, miren, ese asesinato, Pelele, que es uno de los del personaje, ¿no? Este pordiosero huye y sus compañeros pues son llevados por la policía en rol de testigos, ¿ya? Y mediante torturas, ¿ya? Porque estamos hablando dentro de un régimen dictatorial donde se cometían pues muchos abusos, ¿ya? Que mediante torturas ellos son obligados a mentir con el fin de responsabilidad, miren, injustamente al general Eusebio Canales por el crimen, imagínense. ¿Ya? Entonces, por negarse pues a esa acción, uno de los pordioseros es asesinado por el auditor de guerra, ¿ya? Mientras tanto, Pelele pues es encontrado por un leñador y Miguel, cara de ángel, que es otro de los personajes, ya que es un colaborador del presidente, ¿ya? Quienes lo ayudan y lo trasladan a un pueblo, ¿ya? Entonces, ¿no? Esta obra literaria, pues esta obra literaria, El Señor Presidente, es una obra que pertenece también, miren, como les decía, pues al realismo, ¿no? Mágico. ¿Por qué? Porque aquí El Señor Presidente, ¿no? Que es la mayor novela de Miguel Ángel Asturias, chicos, nos va a presentar pues a un presidente que va a encarnar, miren, que va a encarnar el poder absoluto. ¿Ya? Se dice que tiene, miren, el señor presidente, que es nombrado así, el señor presidente, ¿ya? Va a adquirir pues una dimensión de ser un ser mítico, ¿ya?
¿no? ¿Por qué se dice que, pues, encarna, va a encarnar una dimensión mítica? ¿Por qué? Porque el señor presidente, chicos, no va a encarnar el poder absoluto. Es un ser ominoso, ¿ya? Es un ser ominoso, es un ser pues misterioso en esta obra literaria, como les decía, ¿no? Nunca en esta obra literaria, por ejemplo, se describe cómo era su aspecto físico, ¿ya? Él va a dominar pues la sombra del destino de todos los ciudadanos. Tiene una gran habilidad, miren, el señor presidente tiene una gran habilidad pues para poder modificar, ¿no? Para poder pues inmiscuirse, ¿no? Para poder manipular a las personas y poderlas de esta forma hacer pues que ellas se enfrenten entre sí. Por eso les decía, pues, que él es un ser ominoso, ¿ya? Encarna, pues, el poder absoluto y por eso es que él adquiere, pues, una dimensión de un ser mítico, chicos, ¿ya? Bien, a ver, vamos a continuar. Otro de los representantes que nosotros también tenemos, chicos, ya es Alejo Carpentier. Ya Alejo Carpentier, miren, nació en Lausanne, Suiza, ya, aunque se dice que durante muchos años pues se creyó que había nacido en La Habana, ya. Él fue profesor de historia en el Conservatorio de Música de La Habana y su vida pues estuvo marcada por el mestizaje y la dualidad cultural. Ejerció el periodismo durante toda su vida y realizó serias investigaciones sobre la música. ¿Ya? Él murió en París en el año de 1980, chicos. ¿Ya? Alejo Carpentier es considerado como uno de los iniciadores del realismo mágico y del neobarroquismo. ¿Ya? ¿No? El estudio de América, sobre todo de lo afrocubano y de sus excéntricas particularidades, van a constituir el eje temático de sus novelas. ¿Ya? Él va a utilizar también lo que es la música para darle ritmo y musicalidad a sus narraciones. ¿No? Como nosotros pues podemos observar entre sus principales obras, ¿no? Novelas destacan pues Ecue, Yamba, en el año de 1933, El reino de este mundo en el 1949, Los pasos perdidos en 1953 y también El ciclo de las luces, ¿ya? En esta obra, por ejemplo, en El reino de este mundo, ¿no? Chicos, va a reflejar pues una naturaleza, ¿no? Y un sentido especial de la vida surgida de los relatos del antiguo esclavo. ¿Quién era este antiguo esclavo? Era el negro Macandal, quien muerto por los dueños de las tierras va a sobrevivir en la imaginación de los hombres de color. Como les decía, cuando a este lo queman, lo matan, lo meten a la hoguera, ¿ya? Los blancos ven que él ha muerto, pero los negros no, para los negros él sobrevive, porque él cuando lo están quemando escapa, transformándose pues en animales, lo ven transformándose en iguana verde, en perro, en alcatraz, vestido de poderes maravillosos que crean la conciencia revolucionaria para la formación de un imperio de negros libres en Santo Domingo. Ya, Los pasos perdidos, que es otra obra, aquí, ¿no? Aquí el autor, en este caso, pues Alejo Carpentier, chicos, ¿no? Juega con la idea del tiempo, ¿no? Un grupo de personas se internan en la selva del Orinoco, ¿no? Y se van penetrando, ¿no? A la vez también en el pasado y cada vez se hallan más ante una etapa pues mayormente pasada, pretérica. ¿Ya? El mundo americano con su majestuosidad natural emerge sobre los seres y el tiempo. Ahora, en el siglo de las luces, ya nos brinda pues otro momento de la historia americana. Aquí Víctor Howes, que es un comerciante de Port au Prince, se convierte en el jefe revolucionario el agente, y en agente pues de Bonaparte en Cayena y representa el lado práctico, ¿no? Del político, ajeno a las convicciones que pretende pues, ¿no? Defender, mientras Esteban de La Habana es un joven pues iluso y enfermo, ¿no? Que se mantiene fiel a los ideales revolucionarios, chicos, ¿ya? Pues comentando un poco acerca
de estas obras. Aquí tenemos, miren, el señor presidente. A ver, ¿quién de ustedes, por favor, le podría dar lectura, chicos? Uno de ustedes. Miss, Sí, por favor, te escucho. El buenas señor tardes. presidente, dame lectura, por favor. La novela tiene como tema la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala entre 1896 y 1920. La historia empieza con el Pelele, quien mata al coronel Parrales, en un momento de locura. El señor presidente riguroso ordena a Miguel Cara de Ángel, bello y malo como Satán, que encarcele a sus enemigos, Canales y Abel Carvajal, quienes fueron vistos cerca a la escena del crimen. Pero este se enamora de la hija del general Canales, Camila Canales, quien representa la soledad y el desamparo. Se casa con ella a escondidas, pero cae en desgracia ante el señor presidente, que ordena su captura y encarcelamiento por tiempo indefinido. Muy bien, miren, como hemos escuchado, pues esta obra, que como les decía hace un instante, chicos, es considerada la mejor y la mayor novela de Miguel Ángel Asturias, chicos, ya que se va a desarrollar pues en una atmósfera de terror, de una dictadura que es tanto pues una metáfora, ¿no? De la de Estrada Cabrera en Guatemala, ya como también pues un símbolo de las feroces dictaduras que caracterizaron, miren, a lo largo periodo pues de la historia de América Latina, chicos, ¿ya? Como les decía, pues aquí el coronel Parrales, que es uno de los allegados al señor presidente, va a ser asesinado por un mendigo, ya por este mendigo pues que tenía problemas mentales. ¿Cómo se llamaba ese mendigo? Yo les dije hace un instante, el Pelele, ya el Pelele. Ya, y este asesinato, pero solamente pues es un pretexto para desencadenar la represión. El señor presidente acusa al general Canales, miren, del crimen, ¿ya? Envía a Miguel Cara de Ángel, que es uno de los hombres pues de confianza que él tenía, a que induzca a huir, ¿no? El general le dice, huye, ¿no? Le manda pues como todo con artimañas, obviamente, ¿no? ¿No? Le manda pues a este general pues Canales a que huya, ¿no? Con el propósito, ¿no? De que cuando él huía, ¿no? Este pues logre capturarlo, ¿ya? Y de esta forma pues ejecutarlo. El general Canales, pero no contaban con que el general Canales logra huir, ¿ya? Y se adhiere a una revolución contra el dictador. Pero este pues tenía una hija, ¿no? Y la hija pues se había quedado un tanto desamparada, ¿ya? Ya que nadie pues se atrevía a darle ayuda por temor a la represalia. Miguel Ángel, ¿no? Miguel, cara de ángel, se apiada de ella y la va a proteger. Pero en eso él pues se va a enamorar, ¿ya? Y se va a casar, inclusive de manera secreta, miren, con ella. El señor presidente, al enterarse, obviamente, pues se siente traicionado por esa actitud, ¿ya? Pero, miren, él no muestra esta traición que él siente, pues que le ha dado uno de sus grandes hombres que tenía, pues, de confianza. Y él lo que hace es disimular e incluso, ¿no? Hace publicar la noticia de la boda en los periódicos, fingiendo que él, miren, apadrinó la boda. El general Canales llega a creer que su hija lo traiciona, ¿no? Y el pesar, pues, le va a provocar la muerte. Luego el señor presidente hace apresar a Miguel Cara de Ángel, ¿no? Y le hace creer a Camila, que era ¿no? la esposa, pues, ¿no? Que este, pues, lo ha dejado y se ha ido, pues, ¿no? Lo ha abandonado, pues, ¿ya? Miguel abatido muere, ¿ya? Camila, ¿no? A quien le hacen creer también que había sido, pues, abandonada por Miguel, lo busca por todos lados, hasta que finalmente, ¿no? Se retira al campo donde nace, pues, el hijo que ella estaba esperando. Si tú te has dado cuenta, como yo les decía, aquí el personaje, pues, que es el señor presidente, que es el personaje principal que tiene esta obra literaria, ¿no? Como les comentaba, pues va a adquirir, ¿no? Una dimensión, pues, mítica, ya que él, pues, manejaba, ¿no? La vida, pues, de los ciudadanos, manejaba el destino de los ciudadanos, ¿no? Por eso les comentaba, pues, hace un instante, ¿no? Que pues esta obra literaria, chicos, esta novela, se desarrolla pues en una atmósfera de terror, ¿no? De una dictadura, ¿no?
de una dictadura, en este caso, pues, de Estrada Cabrera en Guatemala, ¿no? Que fue, pues, ¿no? Es caracterizado también como, ¿no? Como el largo o como un largo periodo, pues, de la historia en América Latina, porque otros países, pues, también tuvieron, ¿no? Este proceso, pues, de la dictadura, en el cual, pues, se cometieron muchos abusos, ¿no? Se cometieron, pues, muchas injusticias, chicos, ¿ya? Bien, ahí tenemos también el reino de este mundo, ¿ya? El reino de este mundo, aquí el esclavo Macandal, ¿no? El manco inicia la lucha contra los franceses esclavistas. Cuando Macandal es capturado y quemado en la hoguera, los blancos son testigos de su muerte, pero los negros lo ven pues transformado en un insecto y observan cómo esto pues se logra escapar y este va a sobrevivir. Miren ahí en la mentalidad pues de los esclavos que van a añorar, van a ansiar y van a luchar pues por su libertad, ¿ya? Bokman y tío Noel, ¿ya? Siguen la tradición de Macandal y continúan pues luchando por la liberación de los negros. Bokman juega un papel destacado durante la emancipación y tío Noel durante la lucha pues contra Henry Christopher y los republicanos mulatos. Al final tío Noel, al sentirse pues inferior a Macandal, desaparece después de una gran tormenta, chicos, ¿ya? Estas son pues las obras, ¿no? Podemos decir, pues, ¿no? Importantes de estos dos grandes escritores, chicos, ¿ya? Bien, vamos a, vamos a continuar ahora y vamos a hablar ahora acerca de Juan Rulfo, chicos, ya que es otro también, pues, ¿no? De los representantes pues que nosotros tenemos. Vamos a ver un poco cuáles son las características, ¿no? De las obras pues que tiene Juan Rulfo y vamos a comentar un poco pues una de las grandes obras de este escritor, chicos, ya que es pues un escritor, ya que el nombre es conocido como Juan Rulfo, pero el nombre de él es pues Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, ¿ya? Y como les decía, pues no, él es conocido, ¿no? Como Juan Rulfo. Él nació el 16 de mayo del año 1917 en Jalisco. Pero está sin batería. Está sin batería. ¿Ya? Miren, él nació, ¿no? Él nació como estamos viendo, nació en Acapulco, en el municipio de San Gabriel, distrito de la ciudad de Sullana y estado de Jalisco, ¿ya? Nació, como les comentaba, pues un 16 de mayo del año 1917 y él muere en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, ¿ya? Fue un escritor, fue un guionista y también pues fue un fotógrafo. ¿Ok? Su reputación se asienta en dos pequeños libros. ¿Cuáles son estos? El Llano en Llamas, que está compuesto por 17 relatos, ¿ya? Y publicados pues en el año de 1953. Y la novela Pedro Páramo, que fue publicada pues en el año de 1955. Se trata de uno de los escritores de mayor prestigio del siglo XX, ¿ya? Pese a ser poco prolífico, chicos, ha sido considerado, miren, Juan Rulfo como uno de los más destacados escritores en la lengua española de este periodo. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, ¿ok? Que pertenecieron pues al movimiento literario denominado realismo mágico. Y en sus obras se presenta, miren, una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar con sus grandes problemáticas socioculturales que se van pues entretejiendo, ¿no? Con el mundo fantástico. Entonces Juan Rulfo es uno pues de los grandes representantes también, como les decía, del realismo mágico, ¿ya? Entonces él recibió el premio de Príncipe de Asturias en el año de 1983, ¿ya? Juan Rulfo falleció, ¿no? Como les decía hace un instante, en la Ciudad de México, un 7 de enero del año 1986, ¿ok? Bien, chicos. A ver, ¿han leído la obra? ¿Recuerdan de qué trata esta obra literaria, chicos? Pedro Páramo. A ver, ¿quién recuerda?
que es una de las obras, miren, que es una de las obras, pues, ¿no? Importantes que tiene, pues, Juan Rulfo, ya Pedro Páramo. ¿Recuerdan? A ver, un poquito para hacerles a manera de poder recordar. El protagonista, miren, el protagonista de esta obra literaria, chicos, ya, el protagonista de esta obra literaria, pues, como les decía, es Juan Preciado, ¿ya? Que viaja a Comala en busca, pues, de sus antecesores, ¿ya? ¿A quién lo va a ir a buscar él? Él lo va a ir a buscar a su padre, ¿ya? La llegada a Comala, ¿no? Era, pues, cuando él llega, porque él va a pedido de su madre, a quien su madre, pues, le va a decir que ¿ya? Dolores Preciado era la madre de Juan Preciado, y le dice, pues, en su lecho de muerte, le pide, pues, que vaya a buscar a su padre y que reclame lo que es suyo, no como un favor, sino algo que a él, pues, como derecho le correspondía. Y ahí efectivamente, pues, ¿no? Juan Preciado va a ir a Comala, ¿no? La llegada a Comala era, ¿no? Cuando Juan Preciado llega, observa, pues, que Comala era un pueblo vacío, era un pueblo extraño, en el cual, ¿no? Con esta obra literaria, pues, ¿no? Nos introduce a un mundo fantasmal, donde Juan Preciado escucha la voz de su padre, ya quien toma cuerpo en esta obra, así como otros seres, pues, que son ecos del pasado. Pedro Páramo aparece, miren, en su extensa biografía, desde la niñez hasta su término en el proceso revolucionario de la década del 10 al 20. La muerte se enseñorea sobre la narración, dándole, pues, un hálito poético, y nos muestra un espejo de la cultura con un acento de escéptico sentido de la vida. ¿Ah? Como les decía, a ver, un poquito más para poder, pues, conocer acerca de, como les decía, pues, acerca de esta obra literaria, ¿ya? ¿No? En esta obra literaria, miren, en Pedro Páramo, Juan Preciado, chicos, era el hijo de Pedro Páramo y el hijo también, pues, de Dolores Preciado, ¿ya? El cual le va a prometer a su madre, en su lecho de muerte, ir a Comala a buscar a su padre. Juan Preciado, cuando llega, ¿no? Va a encontrar, miren, un pueblo desierto, lleno de murmullos, lleno de fantasmas, en los cuales, miren, le van a ayudar a reconstruir la vida, pues, del cacique Pedro Páramo, ¿ya? Y también, pues, no, la vida que tuvo pues, con Susana Santa Juana, que fue una mujer, ya, el cual, pues, fue el único amor de Pedro Páramo, ¿ya? Juan Preciado sirve de guía, ¿ya? Entre un mundo y otro, y se convierte en la voz colectiva que narra, pues, la historia de Comala. La novela, esta novela, chicos, es narrada en fragmentos, ¿ya? Que van a, ¿no? Que van a darse entre lo real y lo imaginario. Ya Pedro Páramo hereda la media luna y es, pues, temido en una hacienda, ¿no? Es temido y respetado por todos en Comala, incluso por la iglesia, ¿ya? Que era, pues, representada por el padre Rentería, ¿ya? El cariño que él sentía, Pedro Páramo, por Susana San Juan, ¿no? Es la única muestra humana y signo de ternura que tiene Pedro Páramo. Pero tras la muerte de Susana, Pedro Páramo se olvida de todo y descuida, pues, las tierras y al pueblo entero que dependen de él hasta su muerte. ¿Ya, chicos? Entonces, esta novela es también un tanto compleja, chicos, ¿ya? Ya que la narración en sí es un rompecabezas para poder armar, ¿ya? Porque la trama se va a contar, pues, desde diferentes tiempos, ¿ya? Las secuencias narradas por Juan Preciado, por ejemplo, aparecen en primera persona, ¿ya? Y aparentemente hay un orden, pues, cronológico, mientras las secuencias que hablan de la historia personal de Pedro Páramo se van a narrar ya en tercera persona, y en épocas, pues, que van desde la edad adulta, miren, de la edad adulta, luego van a la infancia, luego de la infancia
a la edad adulta. Ya hay pues un juego, ¿no? Con la cronología, ¿ya? Entonces, pues, está en esta obra literaria, pues, ¿no? ¿no? Comala, que es la ciudad que va a crear, pues, Juan Rulfo para esta obra literaria. Ya Comala era, pues, un pueblo desértico, ya como les decía, pues, era un pueblo, ¿no? Fantasmal. Los personajes, pues, que habitaban, miren, los personajes que habitaban ahí, pues, eran personajes, pues, que ya habían muerto, que ya habían fallecido. Ya, y Pedro y Juan Preciado pues va a ir reconstruyéndolo poco a poco, ¿ya? Por eso es que hay un juego con el tiempo, ¿ya? Entonces, Pedro Páramo, que es el personaje, miren, principal de esta obra literaria, es el personaje principal, uno de los personajes principales, así como Juan Preciado, ¿ya? Pedro Páramo pues era un hombre temido por todos, ¿ya? Que estaba pues acostumbrado a obtener lo que quiere violentamente, ¿no? Como por ejemplo mujeres, tierras, poder, ¿no? Era dueño del rancho, como les decía, La Media Luna, que había sido heredada de su padre Lucas Páramo, ¿ya? Él representa pues la autoridad y el poder en Comala. Su personaje se endurece, ¿ya? Tras la muerte de uno de sus hijos, que es Miguel, ¿ya? Entonces, este personaje, ¿no? No, este personaje, pues, era un hombre, era pues un cacique cruel, ¿ya? Juan Preciado llega al pueblo de Comala porque él va a cumplir, pues, ¿no? La última voluntad, como les había dicho, de su madre, que es Dolores Preciado, ya que fue la primera mujer de Pedro Páramo, que le pide, ¿no? Que regrese, pues, a su pueblo a buscar a su padre y exigirle lo que a él le correspondía, ¿ya? Pero no lo puede cumplir, ¿ah? ¿Por qué? Porque su padre, cuando él llega, ya había muerto, ¿ya? En esta obra literaria, Juan Preciado va a servir como puente, miren, entre un mundo y otro, es decir, entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. O sea, por eso es que les decía, pues, que esta obra literaria es una obra, pues, ¿no? Un tanto compleja, ¿no? Es un tanto compleja, pues, porque en esta obra, pues, ¿no? Los personajes, ¿no? Que van a acompañar a Juan Preciado, pues, en poder buscarlos, que él va a ir, pues, encontrando, eran personajes que ya habían muerto, ¿ya? Entonces, desde que él va a buscar, miren, desde que él, pues, va a buscar a su padre, cuando él va a buscar a él, ¿no? ¿No? Se va a encontrar pues con un señor que era un arriero, ¿ya? Y él le pregunta a él si él conocía el camino para ir pues a Comala, ¿ya? Y él le responde pues secamente que sí, ¿ya? Y este le pregunta pues si conocía, ¿no? A un hombre que tenía como nombre Pedro Páramo, ¿ya? Y este hombre le dice que sí, ¿ya? Que ese también era pues hijo de este Pedro Páramo, le dice que él era su papá, ¿ya? Entonces, y este le dice, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas tú? Y este le responde, pues que él se llamaba Abundio, ¿ya? Entonces, pues, se entera, ¿no? Que él, pues, no solamente era pues, el hijo de Pedro Páramo, sino que este, pues, había tenido otros hijos, ¿ya? Entonces, ¿no? Él, cuando llega a Comala, él ve pues un pueblo que parecía deshabitado, ¿ya? Que era pues un pueblo fantasmal. Entonces era ¿no? Y él se va enterando pues poco a poco, y esto lo vamos a irnos enterando pues alrededor, cuando uno ya va leyendo pues esta obra literaria, que varios de los personajes pues que habían estado dentro de esta obra habían sido personajes que ya habían muerto. ¿Ya? Que ya había muerto. Y ahí finalmente, pues, ¿no? Y finalmente, pues, con esta, ¿no? Y le cuenta, pues, que Pedro Páramo había sido inclusive asesinado, ¿ya? Por Abundio, que era su propio hijo, ¿ah? Quien se había, pues, quien estaba, pues, quien era un alcohólico. Estaba, pues, alcoholizado, en ese momento estaba borracho, ¿no? Y lo había asesinado a su padre.
ya que le había dado pues una puñalada. Ya, así es que, ¿no? Eh, eh, esta obra pues nos va a mezclar, ¿no? Está en el presente, luego va pues al pasado. Es una obra pues, como les decía al inicio, ¿no? Un tanto compleja, una novela difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay pues distintos narradores, ¿no? Como les decía, ¿no? Hace un instante hay distintos narradores, ¿no? Rompe con la cronología del tiempo. ¿Ya? Entonces, esta obra, ¿no? Tiene pues secuencias que están dadas de manera desordenada, ¿ya? Y que el lector, o sea, nosotros debemos pues de ir uniéndolos para poder pues comprender, es como armar pues un rompecabezas, ¿ya? Es como armar un rompecabezas, ¿ya? Es una novela muy bonita, muy interesante, bastante compleja, pero chicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo no? Aquí en esta obra, pues nosotros podemos ver la manera de cómo se entrelaza el pasado con el presente, ¿ya? Y también cómo el personaje principal, pues da a conocer sus pensamientos y nunca se da por vencido por sus anhelos, sus metas, ¿no? Entonces, ¿no? Personajes, pues como les decía, que ya, ¿no? Habían fallecido, habían muerto, chicos. Ya, esa es una de las obras, pues, importantes. Ahora, El Llano en Llamas es una obra que fue publicada en el año de 1953, en la cual se va a recopilar varios cuentos que ya habían sido editados en distintas revistas mexicanas, ¿ya? En la obra original aparecen 17 cuentos. Todos los cuentos presentan una visión, ¿no? Una visión desesperanzada del mundo, retratando pues las injusticias, casi siempre a través del monólogo interior de los personajes. Ya el contexto, aunque se trata de historias diferentes, tiene en común la memoria del pasado, los estragos de la Revolución Mexicana que tanto pues marcó la vida y obra de Juan Rulfo. ¿Ya? El Llano en Llamas y La Noche que lo dejaron solo se ubican históricamente en la Revolución y en la Guerra Cristera. ¿Ya? Paso del Norte se sitúa en el periodo posterior. Este cuento aborda pues el tema de la emigración de los campesinos mexicanos hacia Estados Unidos, ¿ya? Quienes huyen de la miseria y nos han dado pues la tierra. Se enfoca en las consecuencias de la reforma agraria, chicos. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos pues algunas de las características que tiene, ¿no? La producción literaria de Juan Rulfo, como por ejemplo, él utiliza innovaciones técnicas de la narrativa europea, él deja de lado la narración lineal, rompe con la cronología del tiempo y da saltos hacia el pasado, como lo hemos podido escuchar, ¿no? Ahora en Pedro Páramo. Él analiza las secuencias de la Revolución Mexicana en Llano en Llamas, por ejemplo. Él incorpora elementos míticos, ya no utiliza el narrador omnisciente, incorpora varios narradores que nos van a contar la historia desde diferentes planos. Eso lo hace pues textos pues un tanto complejos, ¿ya? El tema recurrente de las obras de Juan Rulfo son la muerte y es Juan Rulfo pues el creador de esta ciudad llamada Comala, chicos, ¿ya? Llamada Comala. Ok, a ver. Y vamos a pasar a lo que es el boom latinoamericano. A ver, yo ya les había explicado, creo que hace un instante estábamos hablando un poquito acerca del boom latinoamericano. ¿Qué significó, chicos, el boom latinoamericano? A ver quién, por favor, me podría... De la literatura latinoamericana. Muy bien, efectivamente, ¿no? El boom latinoamericano significó la internacionalización de autores latinoamericanos como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y, ¿qué más? Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, muy bien. Ya estos autores pues logran internacionalizarlo, ¿no? Y quien pues ayudó a esa internacionalización, ¿no? Es pues cuando Mario Vargas Llosa, ¿no? Gana pues el premio de Biblioteca Breve. Ya, entonces al ganar este premio en el año de 1962 hace pues que las editoriales, miren, europeas pongan su visión, ¿no? En autores latinoamericanos, ¿no? Y especialmente pues en estos 4 autores latinoamericanos, chicos, ¿ya? Entonces el boom latinoamericano fue un fenómeno literario,
¿ya? Que se desarrolló en América a partir del año 1960, ¿ya? Y que consistió, pues, en la publicación de autores latinoamericanos por editoriales europeas, sobre todo las españolas, ¿ya? Gracias a este fenómeno, nuestra literatura se internacionaliza, ¿ya? Y autores, pues, como Vargas Llosa, como Cortázar, como Carlos Fuentes, ¿no? Como García Márquez, van a adquirir, chicos, fama mundial. Y las obras de estos autores fueron traducidas, pues, a muchos idiomas, ¿ya? Fueron traducidas a muchos idiomas, ¿ya? Entonces, el contexto histórico en el que se desarrolla, ¿no? En aquel entonces, pues, estaba dando, ¿no? El triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959, ya en el año de 1959, ¿no? Que derrocó, pues, la dictadura de Bastida, ¿no? Y llevó al poder a Fidel Castro, ¿no? Y llamó la atención de los intelectuales europeos, chicos, ¿ya? ¿No? Europeos. Mario Vargas Llosa, como les comentaba pues hace un instante, miren, Mario Vargas Llosa pues obtiene el premio de Biblioteca Breve en el año de 1962, ¿no? De la editorial Seix Barral, ¿ya? En mérito pues a qué novela, en mérito a su novela La ciudad y los perros. Y gracias a este premio, la literatura latinoamericana se dio a conocer en Europa y se abren las puertas, miren, del mercado editorial europeo, ¿no? Y estas editoriales pues abren sus puertas a quienes, a los autores latinoamericanos, chicos. Ya, eso significó el boom latinoamericano. Ya, fue un fenómeno literario producido por el auge editorial que promovieron las obras narrativas latinoamericanas. Esta etapa se distingue por la consagración internacional de los escritores latinoamericanos entre las décadas del 60 y la década del 70. Estos autores, miren, y aquí viene también un poquito para poder esclarecer lo que preguntaban ustedes hace un inicio, estos autores, ¿no? Que pertenecen al boom latinoamericano, se enmarcaron dentro de esta característica. ¿Cuáles son estas características de las cuales se enmarcaron? Que nosotros ya lo hemos visto hace un instante, en un inicio, cuando nosotros hemos hablado acerca pues, de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Por ejemplo, la experimentación lingüística, que como les había dicho hace un instante, lo que buscó la experimentación lingüística es explorar al máximo, ¿no? La capacidad expresiva del idioma. La participación activa del lector, que ya no queríamos un lector pasivo, sino activo, que sea, porque las obras, como lo hemos visto en las obras, por ejemplo, de Juan Rulfo, como lo vimos hace un instante, ¿no? Y las obras que vienen también de estos diferentes autores, chicos, ¿no? Lo que se buscaba, pues, estas obras que eran tenían una estructura un tanto compleja, ¿no? Se requiere, pues, un lector que se esfuerce, ¿no? Por reconstruir, ¿no? La temática, ¿no? Que se esfuerce pues, por reconstruir el sentido global que tiene el texto, ¿ya? Utilizaron pues técnicas narrativas contemporáneas, ¿no? La ruptura cronológica, es decir, el flashback, ¿no? El roconto, el monólogo interior, el realismo mágico. La temática recurrente es pues la problemática del hombre latinoamericano, chicos, ¿ya? ¿Quiénes son los representantes, chicos, del boom latinoamericano? Aquí lo tenemos, ¿no? En Perú tenemos a Mario Vargas Llosa, que es Premio Nobel de Literatura, ya en el año 2010. ¿Qué obras, no? Por ejemplo, algunas de las obras, ¿no? La conversación de la catedral, La ciudad y los perros, ¿ya? En Colombia tenemos a Gabriel García Márquez, que también es Premio Nobel de Literatura, chicos, ¿ya? En el año de 1982, Gabriel García Márquez, su obra Cien años de soledad, ¿no? Obra El otoño del patriarca también. En Argentina tenemos a Julio Cortázar, ¿ya? Con su obra Rayuela y también Bestiario. En México tenemos a Carlos Fuentes, ¿ok? Ya, con la muerte de Artemio Cruz y también la región más transparente y algunas de las obras importantes de estos escritores. A ver, vamos a hablar un poquito, chicos, acerca pues de alguno de estos representantes, ¿no? Como nosotros pues lo podemos observar ahí, miren, uno de los representantes fue Carlos Fuentes, ¿no? Dentro de las características de las obras de Carlos Fuentes está pues que estuvo influenciado
¿no? Por la literatura de James Joyce, ya de Faulkner, de Proust, ¿no? Está ambientado pues en la Revolución Mexicana y las luchas por las tierras. Utilizó un estilo orientado hacia el realismo neo, ¿ya? Las obras Aura, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra, La región más transparente, entre otras obras importantes, ¿ya? Ahora, las características de las obras de Mario Vargas Llosa, ¿no? Miren, Mario Vargas Llosa es definido bajo el rigor del oficio del escritor. Está influenciado por Faulkner, Flaubert, utilizó técnicas cinematográficas, ¿no? También el desarrollo del neorrealismo. Dentro de sus obras principales de Mario Vargas Llosa tenemos Los cachorros, La ciudad y los perros, La conversación en la catedral, La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo, entre otras obras importantes, ¿ya? Otro de los integrantes del boom latinoamericano, chicos, es Julio Cortázar, ¿ya? Julio Cortázar es un escritor argentino nacionalizado francés, admirador y continuador de la obra de su compatriota Borges, ya en el ámbito de la fantasía, gran conocedor de la tradición novelística francesa y anglosajona. Rayuel, ¿no? Que fue pues una de las obras, es una de las obras importantes que tuvo Julio Cortázar, chicos, ¿ya? Fue traducida a más de 30 idiomas y publicada en el año de 1963. En su novela, ¿no? Es su novela más significativa, es su novela pues más antigua, califica por su propuesta novedosa y declara rechazo a la tradición como una antinovela, ¿no? Aunque el autor pues la ha catalogado como una contranovela. No sé si ustedes recordarán, chicos, de qué trata pues esta obra, ¿no? Rayuela, ¿no? Porque se dice que es una antinovela o también llamada pues como una novela experimental, ¿ya? Miren, aquí en ella, en esta obra literaria, ¿no? El autor, ¿no? ¿No? ¿Cómo puedes tú leer? ¿Cómo puedes tú leer esta novela? ¿No? Porque la novela puede ser leído, ¿no? Al menos de dos maneras, ¿ya? Si tú deseas, lo puedes hacer de una manera lineal, como es pues de costumbre, como es una forma tradicional de leer, ¿no? Y solo de los capítulos 1 al 51. Ya en el caso, pues, si tú optas por ello, ¿no? Eh, ¿no? Que tú sigas el tablero de direcciones que es propuesto por Julio Cortázar, ¿ya? Que inicia en el capítulo 73, ¿ya? Y va a dar saltos de un fragmento a otro, ¿ya? Miren, esto significa que aunque la novela tiene una estructura, miren chicos, ¿no? De tres partes, ¿no? Una de ellas que es del lado de allá, la otra del lado de acá y la otra parte que es de otros lados, Julio Cortázar propone de entrada, desde un principio, jugar con ella, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Saltar de un cuadro al otro, como si de un juego, pues, de rayuela se tratase. ¿Ya, chicos? Entonces, eh, esta obra literaria, pues, ¿no? Para muchos, pues, es considerada, ¿no? Como una antinovela, ¿no? O una novela, pues, ¿no? Experimental, como les decía, ¿ya? Entonces, la ruptura en Rayuela es múltiple, ¿ya? Por eso, pues, es muy visible, ¿no? Y es por eso, como les decía, ¿no? Es por eso, o esa es la razón, pues, por la cual muchos la han calificado, pues, como una antinovela, ¿ya? Lo más evidente es la ruptura de la linealidad, como les decía, de la lectura, ¿ya? De principio a fin, ¿ya? Entonces, no se trata solo de que el relato, miren, contenga saltos atrás, que es la analepsis, y saltos hacia adelante, que es la prolepsis, ya, cosa que eso pues sí había existido en la narrativa desde siempre, ya, y que Cortázar pues hubiera podido resolver disponiendo los capítulos en el orden pues del tablero en direcciones, ¿no? Uno tras otro, ¿ya? Aquí la genialidad está en el desafío de hacer del lector una suerte de editor, ¿ya? El lector compone la lectura, ¿ya? Organiza los fragmentos chicos, ¿ya?
Entonces, eso es, pues, eso es de repente el mérito, ¿no? De este gran autor, ¿no? Que pertenece también, pues, ¿no? Que pertenece también eh, a lo que es, pues, el boom latinoamericano, chicos, ¿ya? Que pertenece al boom latinoamericano. Bien, a ver, y otro de los grandes, miren, ¿ah? Y otro de los grandes representantes que pertenece, chicos, al boom latinoamericano es Gabriel García Márquez, ¿ya? Gabriel García Márquez, chicos, miren, es uno de los grandes representantes del boom latinoamericano, ¿ya? Este escritor colombiano nació en Aracataca en el año de 1927. Estudia Derecho, pero lo deja por dedicarse al periodismo. Él formó parte del grupo de Barranquilla, que era pues un conjunto de escritores, ya que renovó la literatura colombiana. Después de la Revolución Cubana, trabaja para la Agencia Cubana de Noticias, ¿no? Que era pues prensa latina. En mérito a sus escritos recibió el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982 y él falleció en México el 17 de abril del año 2014, chicos, ¿ya? Aquí nosotros podemos observar, miren, algunas de las características que tienen las obras de Gabriel García Márquez. ¿Ya? Chicos, ya, ¿se han dado cuenta que todos los autores que pertenecen al mundo latinoamericano utilizaron las técnicas de la nueva narrativa hispanoamericana? ¿No? Como por ejemplo, ¿no? Lo hace también Gabriel García Márquez, que utiliza pues esas técnicas innovadoras como el tiempo cíclico, ¿ya? La diversidad de puntos de vista. Sus temas son el mito, la leyenda, los amores desmesurados, la soledad. ¿Ya? Gabriel García Márquez va a mostrar preferencia por los escenarios rurales. Utiliza también el realismo mágico, lo lleva pues a su máximo esplendor. ¿Ya? Empleo de la intertextualidad narrativa, ¿no? Y aborda la problemática social americana, la explotación, la dictadura, la pobreza, etcétera. Ahí tenemos algunas de sus obras principales que tiene, chicos, ¿no? Eh, obras, en sí, la obra que le va a dar pues una fama internacional a Gabriel García Márquez definitivamente es Cien años de soledad. ¿Ya, chicos? Bien, la hojarasca, en el año de 1955, el coronel no tiene quien le escriba, en el año de patriarca, eh,
A ver, chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, sí. Ok, se había ido el internet, chicos. Se fue el internet por un minuto, creo. Ya entonces les decía, pues, que esto es una novela bastante compleja, ¿ya? Y que se podía, pues, analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Tanto en lo social, tanto en lo histórico, tanto en lo mítico, ¿no? Y también, pues, a nivel psicológico. Como les decía, esta obra, pues, se inicia con un incesto y culmina también con un incesto. ¿Ya? El erotismo, la fantasía, la comicidad también son elementos pues que van a resaltar, ¿no? Esta obra literaria, ¿no? Que es la obra pues, como les decía hace un instante, que representa, ¿no? O al realismo mágico, ¿ya? Gabriel García Márquez pues es el máximo representante del realismo mágico, ¿no? Y hemos podido ver pues en cuanto a las características, ¿no? De las que él utiliza pues en esta obra literaria, chicos, ¿ya? Bien, chicos, hemos llegado entonces al término de la clase, hemos hablado acerca de las nuevas técnicas narrativas. Creo que la próxima semana tenemos literatura peruana y vamos a hablar acerca ¿no? Ah, ya, ¿a qué se refiere un lenguaje hiperbólico? Un lenguaje hiperbólico es un lenguaje exagerado, pues. Hiperbólico viene de hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es una figura literaria de exageración. Y así yo te digo, a ver, atiéndeme, miles de veces te dije que me atendieras, estoy exagerando. No, porque no te dije miles de veces, pues te habré dicho de repente 5, 6, 7 veces, pero miles de veces y estoy utilizando un lenguaje hiperbólico, estoy utilizando un lenguaje de exageración. A eso se refiere, a eso se refiere. A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por eso que se dice, chicos, por eso es que se dice que la hipérbole o la exageración ya es el procedimiento central, miren, para dotar, pues, ¿no? De una dimensión mítica a los personajes y también a los acontecimientos, ¿ya? Bien, yo me despido de ustedes si no tienen más preguntas, chicos. Nos vemos, vamos a ver, vamos a detener la grabación. Chao. Chao, profe. Chao, chicos. Cuídense mucho.